días, Dios les bendiga. Mi nombre es Julio Simón López, de la Iglesia Cristiana y Misionera Esplendor de Gloria. Estoy en este momento reemplazando y acompañando a la Iglesia de Restauración en Manantial, aquí en el municipio de Prado, junto con el pastor Simón Torres, quien es su director. Y pues Dios nos da la oportunidad de poder venir, compartir su palabra en este lugar. Y pues en este momento queremos iniciar una serie de temas que yo sé que van a bendecir su vida, que van a bendecir su corazón, su familia, y que son necesarios para la vida de toda persona, tanto creyente como no creyente. Al no creyente, nuestra invitación es para que acepte a Cristo como su Señor y Salvador en su corazón, para que se acerque a Dios y que de alguna manera especial Él pueda bendecir su vida, ayudarle a usted en sus necesidades. Y aquel que ya conoce el Evangelio, por alguna otra razón, pueda ser edificado y bendecido y enriquecido en su fe. Hoy vamos a comenzar con un tema que tiene que ver con lo que es el pecado. ¿Qué es el pecado? Generalmente nos hablan del pecado. Siempre estamos pensando en las cosas malas que la gente hace, que todos hacemos, todos cometemos. Dice la Biblia que todos cometimos pecado. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hoy, en nuestro tema, quiero pensar un poquito cómo inició este proceso del pecado, pero no antes sin leer un texto en la Escritura que nos habla de la solución al pecado. Hablamos de Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio son las buenas noticias de salvación. Ahora, todo el mundo piensa de qué hemos de ser salvados, y generalmente las personas tienden a creer que lo que tienen que ser salvados es del infierno. La Biblia dice que vamos a ser salvados del juicio de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Un día Él va a pedirnos cuentas de nuestra vida, y la Biblia dice que Dios es un juez justo, y de esa manera nos debemos pensar si realmente estamos viviendo acorde a la voluntad de Dios. Dios creó un plan de salvación para el ser humano, pero creó un plan de salvación porque el ser humano estaba viviendo en su delito y en sus pecados. Dice la Biblia en Romanos capítulo 3, versículo 3, que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso implica que nuestra vida espiritual está en peligro cuando estamos lejos de Dios, y Dios quiere que nos acerquemos a Él. Sin embargo, muy pocas personas entienden realmente lo que es el pecado. Yo quiero empezar dándoles un panorama un poco sencillo acerca de cómo empezó el pecado en el hombre. Dios puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Entre el capítulo 2 y 3 de Génesis nos relata esta situación y nos dice que allí tanto Adán como Eva estaban en una situación buena. Tenían buena alimentación, tenían todo lo que necesitaban. Como decía alguien un día, Adán no tenía que preocuparse de la suegra, vivían felices, tenían una muy buena situación tanto económica, tenían un techo, tenían una labor que realizar. Y uno podría pensar que una persona sin este tipo de problemas, sin situaciones, sin conflictos, no debiera pecar. Una persona que tiene casa, carro, beca, que tiene todo lo que necesita, no debiera pecar. Pero el ser humano, aún estando en esa condición idónea, cometió su pecado. Se apartó de Dios, desobedeció una orden directa de Dios y ofendió a Dios. Ahora, el hombre tenía la semejanza de Dios. El hombre gozaba de un hábitat perfecto, tenía un trabajo que era beneficioso, tenía una compañía idónea y tenía libre acceso para con Dios, podía relacionarse con Él. El pecado lo dividió de Dios, el pecado lo alejó de Dios. Dios, por su naturaleza santa y justa, tuvo que rechazar el pecado y hacer que el pecador se alejara de Él. Ahora, de alguna manera,
tenemos que pensar también cuáles fueron los frutos del pecado. Cuando pensamos en los frutos del pecado, tenemos que hablar firmemente de que el hombre empezó a esconderse. Dice la Biblia que Adán y Eva, tan pronto comieron del fruto, dice, se dieron cuenta que estaban desnudos y se escondieron. Pero inicialmente no se escondieron de Dios, inicialmente se escondieron el uno del otro porque tuvieron vergüenza de verse desnudos mutuamente. Y creo que cuando uno ve a las personas ocultan su pecado, se ocultan de otros, ya no se muestran como son porque tienen miedo de que les vean. En un sentido, la desnudez a nivel emocional, a nivel del alma, la gente se oculta, la gente no quiere mostrar lo que es realmente como persona. En un sentido, el pecado hizo que las personas dejaran de ser sinceras los unos con los otros. Pero lo peor de todo es que el hombre también se escondió de Dios. Empezaron a esconderse de Dios y de alguna manera perdieron su amor por Él. Se convirtió ese amor en miedo. Esa relación que podían tener con Dios y disfrutar con Él, con su Creador, se volvió en temor. Dice en Génesis que Adán le contestó a Dios: tuve miedo de ti y me escondí, porque sabía que había cometido un error, que había desobedecido una orden de su Creador. ¿Cuántos de nosotros tenemos miedo y nos escondemos? El miedo nació en el pecado. Por eso es que las personas buscan cometer el pecado en la oscuridad, en las tinieblas, en el lugar donde nadie los ve. Es en el lugar donde las personas se enfrentan realmente a su realidad, en su secreto. Cuando las personas están a solas, es que enfrentan sus miedos, saben que han fallado. Pero la Biblia dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz y no quisieron venir a la luz para que sus obras no fueran manifiestas. Y muchos de nosotros como humanos vivimos mucho tiempo en las tinieblas. La Biblia dice que Cristo es la luz del mundo y Él viene por nosotros para alumbrarnos, para darnos vida, para sacarnos de las tinieblas. Aquellos que han entregado su vida a Jesucristo, la Biblia dice que fueron trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de Dios. Y nosotros hoy estamos en este lugar hablando del pecado porque pensamos que es el cáncer de nuestra sociedad, es aquel que está destruyendo las familias. El pecado está destruyendo la vida de cada uno de nosotros, y mientras no nos arrepintamos, mientras no nos volvamos a Cristo, el pecado va a seguir destruyendo primeramente nuestra relación con Dios. Otra de las consecuencias del pecado es que el hombre adquirió una naturaleza pecaminosa. También el hombre murió espiritualmente, quedó apartado, separado de Dios, perdiendo la percepción de lo espiritual y de alguna manera quedando encerrado en el materialismo. Por eso es que el ser humano le da más prioridad a las cosas materiales que a las cosas espirituales. Deja de ver a Dios y empieza a verse a sí mismo. Y también podemos ver que el hombre perdió un medio ambiente perfecto. Dios había puesto, dice la Biblia, al hombre en el huerto del Edén, que allí tenía todo lo que necesitaba, pero su pecado lo que hizo fue apartarlo de ese ambiente perfecto. Hoy vivimos tantas situaciones, hoy la misma naturaleza, dice la Biblia, está gimiendo a causa, esperando la redención de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la naturaleza misma sufrió un efecto de la caída del hombre. Podemos decir entonces que el pecado es todo aquello que nos separa de Dios. El pecado es todo aquello que es una desobediencia contra Dios. Ahora, cuando la Biblia define pecado, encontramos algunas palabras. Recordemos que la Biblia fue escrita en el idioma hebreo, arameo y griego. Y muchas de las palabras que nosotros encontramos en las Escrituras que tienen que ver con pecado nos hablan y nos profundizan un poco sobre esta situación. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 4 al 6, dice lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 3, 4 al 6, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él
no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. De alguna manera el pecado nos aleja de Dios, pero también vemos que nos afecta legalmente para con Dios. Recordemos que Dios estableció leyes, y cuando el hombre peca, afecta esas leyes. Quiero entonces empezar a nombrar algunas palabras que tienen que ver con el pecado. La primera, en el griego, amartia. Amartia. Aparece en 1 Juan 1:9, donde la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. La palabra pecado que aparece allí en este texto de las Escrituras significa no dar en el blanco, amartia, no dar en el blanco o quedarse corto. Eso significa que el hombre tratará de dar en el blanco en la voluntad de Dios. Muchas personas quieren agradar a Dios, pero quieren agradar a Dios en sus fuerzas y luchan en sus fuerzas para poder acercarse a Dios, y entonces busca sus propios medios de acercamiento a Dios. La gente busca la religión, muchos buscan los templos cristianos, los templos católicos, buscan al brujo, buscan al hechicero y buscan llegar a Dios a su manera, en sus propias fuerzas, pero la Biblia dice que el hombre se va a quedar corto. El hombre trata de agradar a Dios en sus propias fuerzas. Pensemos en algo. Cuando Adán y Eva pecaron y se dieron cuenta que estaban desnudos, lo primero que hicieron fue coserse unas hojas de higuera. Pretendieron tapar su pecado con unas simples hojas, como si Dios no los observara realmente. Y de alguna manera el ser humano sigue comportándose de la misma manera, sigue tomando la misma solución, y es tapar su pecado. Yo no soy tan malo, yo he hecho cosas buenas, Dios tiene que aceptarme porque yo me he comportado bien. Y de alguna manera la sociedad de consumo también nos ha vendido la idea. Pienso, por ejemplo, en lo que el mundo ofrece como el Papá Noel, y le dicen a los niños: si te portas bien te van a traer un regalo. Y el ser humano piensa igual para con Dios. Si me porto bien, si hago las cosas como me parecen correctas, Dios tiene que aceptarme. La Biblia dice que nos quedamos cortos frente a la ley de Dios. Yo quiero poner un ejemplo sencillo. Pensemos en los 10 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Ama usted a Dios de esa manera? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Amamos al prójimo de esa manera? No matarás. Bueno, seguramente muchos no hemos matado. No robarás. ¿Cuántos nos quedamos con las vueltas? ¿Cuántos le decimos al señor conductor: le quedo debiendo 50 y nunca, cierto, se los pago? ¿Cuántos tenemos cosas en nuestra casa que no nos pertenecen, que son de otros? Bueno, no mentirás. ¿Cuántos decimos las mentiritas piadosas? Dios las mira como mentiras y las juzga como mentiras. El ser humano se queda corto. El pecado en su vida le hace quedarse corto con respecto a la ley de Dios. Ahora, otro texto, ahí mismo en 1 Juan 1:9, dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. El término griego adikia significa injusto, no justo. Ahora, el pecado nos hace injustos. Ahora, uno puede hablar de justicia cuando se establece una ley. Si en su calle, frente a su casa, establecen un semáforo, ya existe una ley. Si usted se cruza el semáforo en rojo, va a tener una multa o una sanción por desobedecer a la ley de cruzarse el semáforo en rojo. Ahora, el hombre vivía sin ley. Cuando Dios le establece la norma a Adán, simplemente le dice: no comas de ese árbol. Pero no le había dicho: no matarás, no robarás. Pero el ser humano degradó hasta el punto de matar a sus semejantes, de caer en el homosexualismo, de caer en tantas cosas que Dios aborrece.
que Dios establece una ley, entonces envía a Moisés con el decálogo, los 10 mandamientos, y a través de los 10 mandamientos empieza a establecer una ley. Entonces el ser humano se vuelve ahora transgresor de la ley, una persona injusta. Dios puede juzgarlo porque ahora, tanto en el corazón del hombre, como en el oído del hombre, como en el cerebro del hombre, hay una ley. Todo aquel que ha oído la Biblia, todo aquel que ha escuchado los 10 mandamientos, ya se hace culpable de no obedecerlos. Eso significa injusto. Ahora, eso implica que tenemos un problema con Dios. El pecado nos ha metido en un problema, nos ha hecho delincuentes en ese sentido para con Dios. La palabra adikia también tiene una connotación que significa maldad. Maldad. La maldad implica un crecimiento del pecado. El hombre peca, pero después peca con mayor prontitud y le agrega a su pecado algo más. Como aquel niño que se roba de la tienda un dulce y después se roba 2 y después ya se está robando todo el tarro y después está atracando bancos. ¿Por qué? Porque la maldad va en aumento. Es la tendencia del ser humano, en su naturaleza. Eso es el pecado. Otro término que tiene que ver con el pecado en la Escritura se encuentra en Romanos capítulo 4, versículo 15. Romanos 4, 15. Dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Se usa la palabra parábasis. Romanos 4:15, parábasis, significa transgresión. Y ese término nos enseña y es traspasar un límite o desviarse de un camino trazado. ¿Cuántos de nosotros no hemos traspasado límites? Traspasamos el límite de hablar a golpear, y entonces muchos golpean de manera violenta a sus esposas, a sus esposos, a sus hijos. Traspasamos límites, dejamos de respetar a las personas y les inventamos chismes, hablamos cosas que dañan, que afectan, que destruyen hogares. Traspasamos límites cuando nos metemos con la mujer del prójimo, traspasamos límites cuando desobedecemos las leyes trazadas porque nadie nos ve, entonces hagamos esto porque nadie nos ve y nos escondemos a traspasar límites. Deshonramos a los padres, deshonramos a nuestras parejas, dañamos al vecino, afectamos, chismeamos, murmuramos, mentimos, nos airamos, traspasamos límites, herimos a otros, los dañamos y luego nos escondemos como si no estuviera pasando nada. Eso es pecado. Ese es el pecado. Traspasar límites. Ahora, cuando uno piensa en traspasar límites, generalmente se me viene a la cabeza el concepto actual de ser libre, de libre expresión. Y cuando uno piensa en la libre expresión, la gente quiere ser libre para expresarse, pero pasando por encima de otros. Quiere ser libre para expresarse, cruzando límites. La Biblia dice que el que comete pecado se hace esclavo del pecado. La gente piensa que fumar es tener libertad, que emborracharse es tener libertad, que fornicar y adulterar es tener libertad. La Biblia dice que eso es ser esclavo. La gente en búsqueda de ese tipo de libertad siempre va a terminar esclava. Esclava de los vicios, esclava de la droga, esclava del pecado, esclava de la maldad, destruyendo sus hogares, sus familias por causa del pecado. ¿Por qué? Porque han traspasado límites. Ahora, el término parábasis también implica desviarse de un camino trazado. ¿Qué significa desviarse de un camino trazado? Significa que Dios ha trazado para el ser humano un propósito, pero el hombre nunca ha alcanzado ese verdadero propósito.
¿Cuántas personas que debieran hoy ser hombres de familia correctos, con un buen hogar, que debieran tener mucha economía en su hogar, una buena empresa, un buen negocio, hoy no tienen nada? Hoy no tienen ni sus hijos, ni su esposa, ni su negocio. Hoy no tienen nada, hoy no han logrado nada. Dios tenía para ellos siempre un propósito. Dios tiene, dice la Biblia, que los pensamientos de Dios para nosotros son de bien y no de mal. Dios tiene para nosotros lo mejor, pero nosotros hemos escogido el camino del pecado, nos hemos desviado del propósito de Dios por causa del pecado. Ahora, otro término que tiene que ver con el pecado es la palabra paratoma. Paratoma significa una caída en el sentido financiero. Miremos Mateo capítulo 6, versículo 14. Mateo capítulo 6, versículo 14. Dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Unos versos adelante, en el versículo 12, y está en la famosa oración del Padre Nuestro, dice: perdónanos nuestras deudas. La palabra pecado, denotada en el término paratoma, significa una deuda, una caída financiera. En ese sentido, cuando el ser humano peca, está adquiriendo para con Dios una deuda, porque está ofendiendo a Dios, está adquiriendo una deuda de honor para con Dios. Recordemos que Dios no es de los que quiere que uno le firme una letra de cambio. Él acepta lo que nosotros decimos. En ese punto, ¿cuántos de nosotros le hemos prometido a Dios cosas? En ese punto, ¿cuántos de nosotros hemos dañado lo que Dios nos ha entregado? Si Dios a usted le entregó unos buenos hijos, pero hoy usted tiene unos hijos desobedientes que afectan a la sociedad, que dañan, Dios le entregó a usted unos hijos vírgenes, unos hijos puros, unos hijos con buenos pensamientos que usted debiera haber guiado. Pero hoy, si usted tiene hijos desobedientes, rebeldes, que afectan, que dañan, que destruyen, que rompen, que desobedecen, usted tiene una deuda con Dios como papá. Usted tiene una deuda con Dios como hijo cuando usted no honra a sus padres. Usted tiene una deuda. La Biblia dice que no debáis a nadie nada. Al que honra, honra. Al que tributo, tributo. Podemos pensar también que acababa de pasar el carro de los impuestos. Si usted debe los impuestos, tiene que pagar. Dios nos manda a pagar. Ahora, ¿cuánto le debemos a Dios? Piense por un momento, ¿usted le debe a Dios? Le debemos a Dios. Tenemos una deuda. Ahora, el problema es que esa deuda se ha hecho impagable porque nuestro pecado nos ha hecho caer y caer. ¿Cuántos de nosotros nos afectamos y el pecado nos afecta precisamente porque adquirimos deudas emocionales con otros? Porque ofendemos a otros. Le debemos amor, le debemos respeto, le debemos valía a nuestra esposa, a nuestros hijos, le debemos tiempo a nuestra familia. ¿Cuánto tiempo le quitamos a nuestra familia mientras vamos a emborracharnos, mientras vamos a malgastar el dinero que es para nuestro hogar? Lo malgastamos en otro lugar. Eso es pecado. Y Dios nos va a pedir cuentas. La Biblia dice que nosotros somos administradores, y cuando uno piensa en el término de administración, quiere decir que hay un Señor que entregó todo, pero que va a pedir cuentas de ese todo. Dios a usted, mi querido televidente, le va a pedir cuentas de lo que usted tiene, de lo que Él a usted le ha entregado. ¿Qué cosas le ha entregado a usted? Dios le puede haber entregado talentos, Dios le puede haber entregado a usted capacidades, una familia, un hogar. ¿Cuántas familias ha destruido? ¿Cuántos hijos ha destruido? ¿Cuántos esposos o esposas ha destruido por el pecado? Dios le pedirá cuenta. Y el último término que tiene que ver con el pecado es el término
anomia. Anomia. Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Primera Timoteo 1, 9. Vamos a buscarlo. Y dice lo siguiente: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. Ahora, aquí se usa el término transgresión. El término transgresión, enfatizado en el término anomia, significa sin ley. Ahora, esta palabra está compuesta por dos partes. La primera, la palabra a, que significa anteponer, y nomia, que significa sin ley. Significa que nosotros anteponemos una ley. ¿Qué significa anteponer una ley? Que nosotros nos hacemos nuestras propias leyes. Tal vez usted ha escuchado de la ley del talión, la ley del más fuerte. Son leyes que el ser humano se ha inventado para pasar por encima de las leyes divinas. Nosotros pecamos porque anteponemos nuestras propias leyes. Nosotros determinamos cómo hacer o no las cosas, sea que Dios esté o no de acuerdo. Mi hermano, la invitación que nosotros hoy le hacemos en el Señor es a que ponga su pecado delante de Dios, lo confiese. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos. Reconozca que Cristo vino a salvarle del pecado, vino a salvarle de la muerte y sobre todo vino a salvarle de la ira de Dios. Y Dios espera que usted se arrepienta, que usted tenga la luz y le diga: Señor, aquí está mi pecado, yo reconozco que te he desobedecido, que te he ofendido y que necesito de tu gracia, de tu amor y de tu perdón. Dios está dispuesto a perdonarle si usted está dispuesto a confesar su pecado y a apartarse. La Biblia dice que el que confiesa y se aparta de su pecado alcanzará misericordia. Dios le bendiga. Buenos días, Dios les bendiga. Mi nombre es Julio Simón López, soy pastor de la Iglesia Cristiana y Misionera Esplendor de Gloria en la ciudad de Ibagué. Y estoy acompañándonos aquí en la ciudad de Prado, junto con la Iglesia Cristiana de Restauración El Manantial, ubicada en la calle Cuarta, en la carrera Cuarta con calle Noel. Bendecidos de estar en este lugar y pues anhelantes de que usted sea bendecido a través de la bendita palabra del Señor. En esta mañana estamos pidiéndole al Señor que nos bendiga y que bendiga su santa palabra y que nos enseñe. Queremos tratar un tema hoy que se llama perdón y arrepentimiento. Es un tema adaptado del libro de Adrian Rogers, Los conocimientos básicos de la fe. Quiero arrancar leyendo el Salmo 51. Dice la palabra del Señor: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia y conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Saben que cuando un hombre como David, que en la Biblia es conocido como un hombre conforme al corazón de Dios, hace una confesión como esta, se está reconociendo que en su vida ha pecado, que en su vida ha fallado. En el programa anterior hablamos del pecado y lo que el pecado ha logrado hacer en la vida del ser humano, cómo le ha logrado dañar, cómo le ha logrado destruir. Y hoy vamos a ver un poquito de qué manera nosotros nos arrepentimos. Tal vez el término arrepentimiento sea extraño para muchos que hoy tal vez nos ven por primera vez, que nunca han llegado a una iglesia cristiana, que nunca han oído de la palabra del Señor. La palabra arrepentimiento significa volverse del mal camino. Es una forma de convertirse, voltear. Son términos sinónimos que nos hablan de arrepentimiento. Nos habla en tres aspectos la palabra arrepentimiento. El primer aspecto es girar de posición. Si yo estoy mirando hacia allí, empiezo a mirar hacia el lado opuesto. Si yo siempre he estado mirando hacia el pecado, siempre he estado mirando hacia la maldad, hoy empiezo a mirar hacia Dios, empiezo a mirar hacia su voluntad, hacia su palabra y hacia sus mandamientos y para querer obedecerlo. Ahora, eso significa no un voltear de momento, sino un giro radical en mi vida, un giro total para siempre. Me determino llegar a la voluntad de Dios. Eso es arrepentimiento.
La Biblia dice: arrepentíos o pereceréis. Es como si yo fuera hacia un abismo y por obvias razones voy a caer a un hueco, puedo destruir mi vida, y el Señor me llama y dice: voltea, gira, ven hacia mí, yo te salvo. Dios te está invitando hoy a que aceptes su salvación. ¿Pero a través de qué? Del arrepentimiento. El término voltear, girar, también implica un girar violento. En la Biblia encontramos una escena en la que Jesucristo llega al templo de los judíos y están vendiendo palomas y están comercializando con el Evangelio, y el Señor dice que llegó y volteó las mesas de los cambistas. Es un voltear continuo. Es que yo aborrezco mi pecado y en mi corazón le doy un giro. No quiero vivir más así, no quiero vivir más en el pecado, no quiero vivir más en la maldad, no quiero seguir cometiendo esto que he cometido contra Dios. Y el otro término que tiene que ver con voltear, con girar, es como cuando usted tiene una maleta muy bonita por fuera, pero usted mete su mano al fondo y la estira y ahora ve las costuras. Es mostrar lo que usted tiene adentro. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos. Dios nos llama a un arrepentimiento, pero parte de ese arrepentimiento implica mostrarle a Dios cuál es mi condición real. La Biblia dice que el Señor ama la verdad en lo íntimo. Ahora, eso implica que debemos llegar ante Él a mostrarle nuestro corazón tal como Él es. Ahora, aquí nos encontramos con David. David había pecado. Parece que había pasado bastante tiempo mientras David pecó hasta que David confesó su pecado. Él había guardado su pecado, él lo había escondido, pero un día llega un profeta llamado Natán y saca a la luz el pecado de David. Tal vez un día usted y yo nos vamos a encontrar frente a la luz del Señor y el Señor va a sacar lo oculto de nuestro corazón. Y va a ser un día doloroso, porque si no hemos confesado antes nuestro pecado, si no hemos dado primero el paso de arrepentirnos, ese día va a ser vergonzoso. El Señor quiere que nos arrepintamos. La Biblia dice que lo hagamos hoy. Dice: mientras haya vida, mientras haya misericordia, hoy es la oportunidad de arrepentirnos. Sin embargo, aquí David expresa de qué maneras el pecado había afectado su vida. El versículo 2 nos dice que David se sentía sucio. Dice: lávame más y límpiame de mi pecado. ¿Cómo se sentía David con su pecado? Sucio. ¿Cómo se siente usted con su pecado? ¿Cómo se siente una mujer que ha entregado su virginidad a un hombre que luego la ha abandonado? Sucia, usada, utilizada. ¿Cómo se siente una persona cuando ha robado, cuando ha matado, cuando ha mentido? Su conciencia le acusa, su conciencia le condena. Se siente sucio. El pecado, mis amados, ensucia el alma, ensucia el corazón. El pecado nos afecta en nuestra relación con los demás. Cuando una persona se siente sucia, generalmente también ve a otros sucios. Señala el pecado de otros, tal vez porque piensa que ellos están más sucios que él. Y pecamos, mis hermanos. Pecamos porque la suciedad del corazón hace que algo empiece a oler mal en nosotros mismos. El pecado ensucia el alma. Ahora yo pienso, ¿cuántos creyentes o que dicen ser creyentes pecan y no se sienten sucios? Si una persona dice ser creyente y peca y no se siente sucia, podemos decir que no es verdaderamente un creyente. Porque la Biblia dice que lo primero que el Espíritu de Dios hace en un creyente es redarguirle de pecado, de justicia y de juicio. Su conciencia lo va a acusar porque su espíritu está alumbrado por la palabra del Señor. La Biblia, cuando nos encontramos con ella nos muestra nuestra condición. El pecado ensucia el alma. ¿Se siente usted sucio? ¿Se siente usted sucia? ¿Sabe que lo que está haciendo
le afectan su alma, le afectan sus emociones. ¿Se siente usted condenado, frustrado, deprimido por su pecado? Su pecado le afecta, le da. Permita que el Señor le limpie. El versículo 3 nos dice otro efecto del pecado, y es que el pecado domina la mente. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Ese término, el pecado está siempre delante de mí, nos hace pensar que David recordaba cuántas veces había fallado, cuántas veces. ¿Cuántas mujeres no se lamentan hoy de un aborto? ¿Cuántas personas no se lamentan hoy de haber asesinado a alguien? ¿Cuántas personas hoy no se lamentan de haber perdido su hogar por causa de su pecado? De haber perdido sus riquezas, su provisión, su empleo por causa del pecado, de hoy no tener a sus hijos con ellos. El pecado domina la mente, hoy no duermen tranquilos, hoy no tienen paz en su corazón ni para reposar, ni para descansar. Su mente mantiene atormentándoles con pensamientos que les afectan, no tienen paz. La Biblia dice que Cristo vino a darnos verdadera paz, no la paz que el mundo da. La gente tapa sus pensamientos ocupándolos en la televisión todo el día, viendo cosas que no les edifican, que no les bendicen. Mantienen con su mente ocupada en cosas que les dañan y que de alguna manera les distraen y les sacan de los pensamientos que les atormentan. Mis amados, el perdón trae paz a nuestros pensamientos. El perdón hace que nuestros pensamientos sean de bendición, sean agradables, que nuestro reposo sea especial. Ahora, otra consecuencia del pecado en la vida de David es que el pecado deshonra al Señor. Versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David reconocía que él había pecado contra Dios. A veces yo pienso que peco y ofendí al hermano, ofendí a mi esposa, ofendí a mis hijos, ofendí a mi esposo, ofendí al vecino, al jefe, al amigo. Pero todo pecado es una ofensa primeramente contra Dios mismo. Dios mismo. Tal vez algunos recuerden la famosa parábola del hijo pródigo, y la Biblia dice que cuando él estaba en esa condición allí, anhelando comer las algarrobas que los cerdos dejaban, decía: iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aquel joven reconoció primero que su pecado ofendía a Dios. Tal vez a veces pensemos que no es nada ofender al hermano, pero sí es algo. Estamos ofendiendo a Dios. Y el pecado deshonra al Señor. Qué tremendo que nuestro pecado tenemos que arreglarlo con Dios. Podremos burlarnos del hombre, podemos escondernos del hombre, pecar a escondidas, pero nunca podremos escondernos de Dios. Y la Biblia dice que Dios es amor, pero que también es fuego consumidor, que ante Él nadie se esconderá. Allá el salmista en el Salmo 139 dice: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde me esconderé de ti? El ser humano no puede esconderse de Dios. Un día va a estar frente a Dios. La muerte lo va a poner frente a Dios y ya ese día no habrá escapatoria. La Biblia dice que hoy, mientras haya tiempo, podemos arrepentirnos. Otra consecuencia del pecado que vemos aquí en este capítulo precioso de la Biblia, y es que el pecado enferma el cuerpo. Versículo 8. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Aquí David está diciendo: mis huesos están abatidos. Tal vez usted conoce el término abatir.
Es como cuando yo quiero bajar mangos de un palo y arranco a darle golpes a ese árbol para que los mangos caigan. Abatimiento es ese tipo de golpiza. ¿Cuántas personas su pecado no afecta su cuerpo? Las personas dicen, bueno, yo fumo, pero cuando lleguen a un tiempo van a tener un cáncer. ¿Cuántas personas que se fornican y van y se acuestan con cuanta persona encuentran, con cuanta mujer encuentran? Se ganan un SIDA. Ese tipo de enfermedades que afectan también su cuerpo. Los científicos han comprobado que muchas de las personas que tienen problemas de osteoporosis es porque guardan rencor. ¿Cuántas personas que se enferman, que no pueden comer porque el pecado no les deja comer, porque no viven tranquilos, porque no tienen paz para sentarse a una mesa? Eso afecta al cuerpo, eso afecta a la mente, eso afecta nuestra capacidad de pensar, de hacer las cosas, afecta a nuestro cuerpo. ¿Cuántas personas se encuentran hoy enfermas porque el pecado ha traído enfermedad a su vida? Amado, Dios no quiere eso para el ser humano. La Biblia dice, yo les traeré sanidad y medicina, y les curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Eso dice la Escritura en Jeremías, capítulo 33, versículo 6. Dios quiere traer sanidad y medicina a su cuerpo, pero usted debe arrepentirse. Hay una historia en el Nuevo Testamento donde la Biblia dice que 4 varones trajeron a otro varón que era inválido, que estaba allí acostado en su lecho, y dice que lo bajaron por el techo del lugar donde Jesús estaba reunido. Y cuando Jesús lo miró, dice, mirando la fe de ellos, le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Eso me hace pensar en que aquel paralítico estaba allí por su pecado. Jesús no le dijo, eres sanado. Primero le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cuántos de nosotros nos encontramos de alguna manera en una parálisis emocional, en una parálisis mental, en una parálisis espiritual? No encontramos el camino, no tenemos rumbo, no tenemos fuerzas para caminar, para vivir. Hemos pensado en acabar con nuestra vida. ¿Por qué? Por el pecado. El pecado había afectado la vida de aquel hombre, pero el perdón trajo sanidad. Pensemos en otro término o en otra situación que el salmista parece que estaba viviendo. Versículo 8, que también ya lo leímos, dice, hazme oír gozo y alegría. Creo que cuando David le dice a Dios, hazme oír gozo y alegría, es porque él llevaba mucho tiempo sin gozo y sin alegría. ¿Cuántos de nosotros buscamos en el pecado el placer, pero finalmente obtenemos amargura y tristeza y conflictos? La gente se va a una fiesta y se va a buscar placer, a buscar alegría, y se armó el problema y salieron dándose machete. Y en situaciones termina esa búsqueda de gozo y de alegría y de placer en tristeza y amargura y divisiones y contiendas. ¿Cuántas veces el placer de acostarse con una mujer ajena a mi esposa trae a la vida un problema de salud, un problema emocional, una tragedia, un divorcio, situaciones que traen dolor, que traen amargura, que traen tristeza, separaciones? ¿Por qué? Por el pecado. El pecado deprime el corazón. ¿Cuántas personas se sienten deprimidas porque quieren salir hoy de un vicio, quieren salir de la drogadicción, quieren salir de la prostitución, quieren salir del homosexualismo, quieren salir del alcoholismo, de los vicios, de la violencia, y les es hoy tan difícil, y se sienten deprimidos, no se sienten satisfechos consigo mismos, no se sienten satisfechos con la vida? Parece que la vida les debiera y son ellos los que le deben a la vida.
el vivir un buen vivir. Dios nos llama al arrepentimiento. El pecado afecta nuestra relación con Dios, afecta nuestra relación con los demás. Sin embargo, Dios nos llama al arrepentimiento. Y para arrepentirnos, lo primero que tenemos que pensar es que el perdón es necesario. Para todo buen arrepentimiento hay un buen perdón. Versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia y conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Mi amado, Dios tiene multitud de piedad para usted. Dios tiene misericordia para usted. La Biblia dice que Dios, siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Y vino en la persona de Jesucristo a rescatarle a usted y a rescatarme a mí del pecado. ¿Para qué? Para que Él no me afecte en mi alma, en mi relación con Él, en mi relación física, sino para que yo viva, dice la Biblia, una vida y vida en abundancia. Dice la Biblia allí en Juan capítulo 10, versículo 10. Qué tremendo pensar que Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, que está presto y dispuesto para perdonarle a usted y para perdonarme a mí. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron. Sin embargo, también la Escritura dice allí que nosotros, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Conociendo Él nuestra condición, murió por nosotros para salvarnos, para rescatarnos. Debemos arrepentirnos, dar ese giro, ese vuelto de vida que nos va a poner de cara con Dios y que nos va a ayudar a obtener de Dios su favor, su amor, su perdón, su gracia. ¿Qué debemos hacer? Primero, debemos confesar el pecado. Versículos 3 y 4 nos hace entender, dice, porque yo reconozco mis rebeliones. Allí está el salmista confesando su pecado. ¿Quiere ser libre de su pecado? Confiese. No a un hombre. La Biblia no nos manda a confesar el pecado a un hombre. ¿Por qué? Porque a quien ofendimos es a Dios. ¿Con quién tenemos que arreglar nuestra ofensa y nuestro problema? Con Dios. Debemos venir a Él y Él dice, ¿quieren que los perdone? Confiese sus pecados. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. ¿Está usted dispuesto a confesar su pecado? ¿Está usted dispuesto a venir y decirle a Dios, aquí estoy, Señor, yo he hecho esto y esto y esto y esto contra ti, te he ofendido en esto, te he faltado en esto, he dañado esto y aquello, por mi pecado, Señor, yo confieso a ti mi pecado? La Biblia nos narra que un día un hombre llegó al templo y uno de ellos decía, Señor, gracias porque yo no mato y yo no robo y yo no hago nada malo. Pero dice que había otro hombre allí que fue a un rincón y se postró y empezó a clamar diciendo, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. El Señor Jesús pregunta, ¿quién de ellos se fue justificado primero? Aquel segundo hombre, aquel que fue a confesar su pecado. La Biblia dice que los sanos no tienen necesidad de médicos. Si usted siente que no tiene pecado, la Biblia dice que aquel que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Y Dios no miente. La Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Nosotros tenemos pecado, todos hemos pecado y todos tenemos algo que confesarle al Señor. La invitación del Señor hoy es a confesar nuestro pecado. Porque si confesamos nuestro pecado, Dios nos limpia. Veámoslo de una manera especial allá en 1 Juan capítulo 1 y versículo 9. Nos limpia de todo pecado.
¿Qué quiere decir? Que cuando confesamos nuestro pecado vamos a tener que sentirnos perdonados. Tenemos que creerlo, es por la fe que lo aceptamos. Segundo, tenemos que tener claro que el pecado no es una admisión. El verbo confesar en la Biblia significa decir lo mismo que Dios dice. Quiere decir que me tengo que poner de acuerdo, llamar el pecado con el nombre que Dios le pone: pecado. Usted puede decir que es pecador, pero otra cosa es decir lo mismo que Dios dice respecto a esto, al pecado. Señor, mentí. Señor, robé. Señor, maté. Señor, forniqué. Señor. Y tengo que confesarlo de la manera que Dios quiere que yo lo confiese. No es una admisión. Una admisión es como cuando alguien llega con una excusa. Es que fue mi debilidad. Si usted le ha dicho a uno de sus hijos: no te comas las galletas que estás encima de la nevera, y él viene y se come las galletas, usted le va a reprender. Pero el niño dice: ay, es que las galletas me estaban llamando. ¿Usted qué diría? Que su hijo tiene muy buena imaginación, pero que se va a ganar una buena tunda por desobediencia. Muchos de nosotros tenemos muy buena imaginación para tapar el pecado, para esconderlo y no admitirlo como debemos admitirlo, como una realidad, confesándolo como pecado. Hoy le llaman libertad sexual, hoy le llaman mentiras piadosas. La Biblia les llama mentir, robar, matar, fornicar. Y no vamos a confesar el pecado tapándolo con palabras vanas. Hoy se llama alcahuetear. Debemos admitir el pecado de una manera radical, llamándolo como Dios lo llama, confesar. Lo tercero, en el versículo 2, dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Saben que cuando Dios perdona el pecado, realmente nosotros nos sentimos libres de él? Nos sentimos limpios en nuestro corazón. Creo firmemente que si usted confiesa su pecado y no se siente limpio, una de dos: o usted no cree en el perdón de Dios, o dos, usted no confesó sinceramente su pecado. Si usted ha confesado su pecado, Dios está dispuesto a perdonarle y a limpiar. Y por último, en el versículo 12 y 15 leemos: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustenta. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, y cantará mi lengua tu justicia. El perdón trajo a la vida de David gozo. El perdón trajo a la vida de David un anhelo ardiente por compartir con otros ese perdón que había recibido. La Biblia dice que al que más se le perdona, más ama. Tal vez por eso vemos que muchas personas que han llegado a Cristo y confiesan su pecado y reconocen su maldad, quieren hablar con todo el mundo de Jesucristo, de su Salvador, porque se sienten perdonados. Porque entre más se nos perdona, más amamos. Pero ¿cuántos de nosotros, aún como creyentes, llegamos a Cristo, llevamos años y nunca hemos visto el pecado como Dios lo ve? Y tal vez nosotros mismos ni siquiera sabemos qué es lo que Dios nos ha perdonado. Y al no saberlo, seguramente por eso no tenemos gozo y alegría, y por eso no queremos testificar a otros. Saben que cuando usted sabe que hay una persona que tiene un cáncer, pero que hay un remedio para ese cáncer, creo que todos correríamos a buscar la solución, el remedio. Hoy Dios tiene una solución para el pecado y se llama la sangre de Jesucristo que nos limpia. Hoy el remedio para el pecado es mirar hacia Jesucristo, reconocer que Él es el Señor, que Él no pecó, que Él murió
en vez de nosotros, y que nosotros debemos reconocer que somos pecadores y que necesitamos su bendita salvación. Mis amados, Dios nos llama al arrepentimiento. La Biblia dice: si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Vuélvase a Dios, vuélvase de su mal camino. La Biblia dice que el que reconoce sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Dios te bendiga.